que, que lo hemos mantenido, que es el hecho de también tenemos socios en todo el territorio nacional y también a veces el desplazamiento impide pues el que puedan participar de muchas de estas sesiones, ¿no? Entonces también el objetivo por parte del CAI, como sabéis, desde hace tiempo es intentar, en la medida de lo posible, mantener un equilibrio entre las actividades presenciales y aquellas que vía webinar nos permitan participar por parte de todos. También es verdad que el hecho de no evitar el desplazamiento nos permite estar siguiendo en el despacho donde estemos pues estas sesiones que yo creo que son tremendamente interesantes, ¿no? Y la de hoy, que yo creo que también lo es, salió un poco también por alguno de los que estamos hoy en día en la sesión, ¿no? Y es hablar de la nueva ley concursal y el impacto que va a tener en el mercado asegurador, en las pólizas de responsabilidad civil y las pólizas de D&O, y que para ello un poco lo que hemos montado es un pequeño panel corto pero intenso en capacidades, con dos Javieres que, por un lado, una parte un poco más jurídica, ¿no? de ese impacto de la nueva ley concursal, que nos la dará Javier Vesolowski. Javier es abogado en ejercicio, ha desarrollado la carrera profesional en despachos pues, como Clifford Chance, Baker McKenzie, CMS, y ha trabajado siempre en la parte de litigación civil y penal, y desde el año 18 que está en el despacho de la familia, ¿no? de Vesolowski Abogados, donde es actualmente socio, ¿no? Dirige el equipo de procesal, lleva la defensa de aseguradores y asegurados. Por lo tanto, también sabéis que el despacho de Vesolowski es un despacho muy vinculado al mundo asegurador y por lo tanto que lo conoce muy bien, y ha intervenido en procesos judiciales y arbitrales siempre relacionados con seguros tanto de todo riesgo de daños materiales, construcción, caución, RC y en temas de D&O relacionados con algunas macrocausas penales que han habido y procedimientos civiles y concursales, ¿no? Y por otro lado, la parte más de mercado, que la tenemos no tanto con mercado, sino que yo creo que una visión un poco más global de ese mercado, ¿no? Porque al final pensamos en tener a alguien de compañía, pero yo creo que el tener a alguien de mercado en la parte de broker nos da una visión mucho más abierta de la situación de las compañías, ¿no? Y sin ser tan partidista, a lo mejor en un momento determinado, que si uno es de compañía, pues defiende un poco su situación, ¿no? Y es Javier Fernández, que es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Salamanca, Ciencias del Seguro en CUMES y Executive MBA por el IES, y que empezó en 2007 como Assistant Underwriting en el Departamento de Ramos Técnicos en ACE. En 2010 se trasladó a Londres para trabajar como Account Executive en la unidad de Finex de Willis, UK, donde posteriormente fue nombrado Divisional Director, y en dicha posición se especializó en la parte más de FinPro, ¿no? En la parte de D&O, IRC profesional e infidelidad de empleados para clientes de diversas geografías, tanto a nivel de Europa, sur de Europa, como la parte de Latinoamérica. Y en 2014 que empezó una nueva etapa en Aon UK como Associate Director, como parte del equipo Iberolatam en la práctica de Financial Services, ¿no? Dando soluciones, evidentemente, en esos territorios para ese tipo de negocios. En 2015 se incorporó, volvió otra vez a Willis Iberia como subdirector de la unidad de Finex para aportar soluciones a clientes tanto españoles como en Portugal, y hasta el año 2019 donde comenzó en ese nuevo proyecto. No, perdón, todavía seguiste, ¿no? En Sí, no, Willis, hasta 2000, como, 2020. como head, exactamente, de Finex Products, como a nivel de ámbito. Y desde el 2011, ahí sí que pasó a director de la unidad de FinPro de Asterra Partners, ¿vale? El nuevo proyecto que estáis creciendo de una manera importante, donde lidera el equipo especialista en líneas financieras y en M&A, ¿no? En la parte de fusiones y adquisiciones. Como digo, yo creo que es interesante el tener las dos visiones, una visión un poco más jurídica y legal, y luego entender cómo esa reforma de la ley concursal tiene su impacto en nuestro mercado y en la parte tanto de clientes como del propio mercado. Por lo tanto, os dejo a los dos Javieres con la sesión y a todos los demás dándoos la bienvenida nuevamente a participar en ella. Oye, Francesc, apagamos los micrófonos, ¿no? Sí, yo creo que mejor para que no hayan acoples y demás. Y el que quiera incluso, bueno, la cámara jode un poco más a los que están hablando, pero también entiendo que a veces la calidad del sonido y de todo mejora cuando se desconecta. Pero
El micro por lo menos sí, para que no hayan acoples. Gracias por la aportación. Adelante, Javieres. Pues, Javier, si quieres empiezo yo. Estupendo. Bueno, una pequeña introducción. El interés de la reforma de la ley concursal, lógicamente, como veremos, tiene su base en que se han modificado algunos aspectos de esta ley que van a afectar, si no directamente, de modo indirecto, y pueden afectar de modo claro a las pólizas de D&O. Pero sobre todo yo creo que además, como veremos, esta reforma lo que puede hacer es poner de moda otra vez, si es que ha dejado de estar en algún momento, el seguro de D&O, porque uno de los resultados principales de la reforma veremos que es la posibilidad de que se aumenten exponencialmente las reclamaciones contra administradores y directivos de sociedades en el seno del concurso. Así que vamos a tocar algunos aspectos de la reforma, los que pueden afectar de modo más directo a las pólizas, a los seguros de D&O, sin perjuicio que luego, aprovechando esta puesta otra vez en alza del seguro de D&O, pues comentemos brevemente algunos de los aspectos que plantean más dudas o que pueden suscitar más interés. Y en este sentido, voy a empezar yo primero hablando de los principales aspectos de la reforma de la ley concursal. No es este el foro, ni yo soy el ponente adecuado para desgranar en profundidad toda esa reforma, porque probablemente incluso entre los asistentes habrá muchas personas que conozcan la reforma desde el punto de vista concursal mejor que yo, pero me voy a limitar a hacer una pequeña introducción de ciertos aspectos y luego sí hablar las que afectan más al seguro de D&O. En este sentido, la reforma es muy profunda y bastante extensa, y probablemente se podría decir que la parte a la que afecta más fundamentalmente es a la situación preconcursal y a los inicios del concurso. En concreto, alguno de los aspectos que regula, por ejemplo, es la posibilidad de alcanzar algunos acuerdos para la venta de unidad productiva antes de la situación de concurso. Eso que se suele denominar el pre-PAC, de la venta de unidades productivas. Hay un montón de regulaciones para la homologación de esta serie de acuerdos. Se regula también la impugnación por los acreedores y hay un montón de cuestiones. La reforma, insisto, es de mucho calado y es muy profunda. Y bueno, el que tenga interés en los aspectos puramente concursales, pues le invito a que se la lea. Es una lectura densa y puede ser árida, y por tanto yo creo que aquí tampoco nos vamos a extender más. Lo que sí que se reforma principalmente, y eso nos interesa más, es la pieza de calificación. Hablar de concurso de acreedores es, lógicamente, hablar de la crisis del empresario. El concurso siempre se ha dicho que ha estado muy estigmatizado, porque el concurso es una herramienta que en teoría sirve para ayudar tanto a la concursada como a los acreedores e intentar salvar la compañía, aunque la realidad muestra que al final casi todos los concursos terminan en liquidación. Y por tanto, no hay que identificar concurso con reclamación o responsabilidad de administradores necesariamente. De hecho, la tramitación del concurso tiene una fase inicial, que es la fase común, donde se analiza el patrimonio del concursado para ver qué activo y qué pasivo existe. Ahí ya, si no es suficiente, se puede cerrar el concurso. Y luego hay una fase de convenio para ver si es posible sacar de la situación de concurso a la sociedad concursada para que continúe con su actividad. Si no es posible, se accede a la fase de liquidación. En ciertos casos, y en concreto cuando siempre que se abre la fase de liquidación, se abre al mismo tiempo lo que se denomina la sección de calificación, que es una pieza separada en la que se determina o se puede determinar la posible responsabilidad de los administradores de la sociedad en la generación o agravación de la insolvencia que ha llevado a la concursada a esa situación de concurso de acreedores. Y en esa pieza de calificación ha habido algunas modificaciones importantes. Fundamentalmente nos referimos desde el artículo 446 y siguientes, en cuanto a la formación de esta sección de calificación. Antes se formaba más tarde, se formaba solo en ciertos casos, insisto, y ahora con la nueva regulación se establece que en el mismo auto que pone fin a la fase común, esa fase inicial en la que se determina el activo y el pasivo de la compañía, el juez ordena la formación de la sección sexta. Probablemente donde empieza ya la reforma en los aspectos más fundamentales es el artículo 447. Establece la posibilidad de que cualquier acreedor y cualquier persona del concurso pueda remitir por correo electrónico a la administración concursal aquellas alegaciones y documentos que considere relevantes para fundar la calificación del concurso como culpable.
y tendrá que ser en principio, esto la práctica lo dirá, pero tendrá que tener una exposición detallada y se puede añadir, insisto, como dice el propio artículo, la documentación relevante en soporte de esas alegaciones. Esto no estaba previsto hasta la fecha y es, digamos, el punto de partida de la gran reforma que se ha realizado, que es el de la posibilidad de que los acreedores sean los que sostengan esa pieza de calificación frente a los administradores. Hasta esta reforma, el que lleva la voz cantante, el que llevaba el informe de calificación en el que el legislador confía esa posible responsabilidad de los administradores, es el administrador concursal. El administrador concursal y el Ministerio Fiscal. Ambos tenían que emitir un informe en el que calificaban el concurso como culpable o fortuito. El concurso es culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia ha habido dolo o culpa grave por parte de alguna de las personas que pueden ser afectadas por la calificación. Son fundamentalmente administradores de hecho o de derecho, y veremos que se incluye específicamente ahora la figura del director general, por ejemplo, cuando no exista un consejero delegado en la compañía. Esto, evidentemente, como comentará Javier y hablará de su impacto, lógicamente ya pone de manifiesto una novedad muy relevante a efectos del seguro de día no. Antes, si el administrador concursal y el Ministerio Fiscal consideraban o solicitaban la declaración del concurso como fortuito, el juez estaba obligado automáticamente a archivar la pieza de calificación sin más. Si alguno de los dos solicitaba la calificación como entonces los acreedores podían coadyuvar a esa, llamémosle, acusación o a esa reclamación y ayudar a su sostenimiento, pero no podían hacerlo por sí solos. Ahora, con esta reforma, se permite a los acreedores que sean ellos quienes, a pesar o en contra del criterio del administrador concursal y del Ministerio Fiscal, esa pieza de calificación pueda llegar hasta el final, se produzca haya una vista, se celebre una vista y se dicte una sentencia en la que el juez decida. Y, lógicamente, no se nos escapa que mientras que el administrador concursal, sin entrar en otras consideraciones, en principio está ahí para trabajar en beneficio de la masa y para, en su caso, podrá pedir la responsabilidad del administrador concursal, de los administradores cuando proceda, y, por supuesto, el Ministerio Fiscal está para velar por el cumplimiento de la legalidad vigente, los acreedores fundamentalmente están ahí para cobrar. Con lo cual, es de esperar que ante la insuficiencia de masa en el concurso, que es lógicamente el escenario más habitual, las sociedades se suelen ir al concurso más que cuando no tienen liquidez, que también cuando no tienen liquidez, pero sobre todo no tienen activos para hacer frente a las deudas que tienen con sus acreedores, pues es de esperar que los acreedores, aunque se lo sea por intentarlo, pues muestren una agresividad mucho mayor a la hora de calificar el concurso como culpable. Y eso va a aumentar, lógicamente, el número de reclamaciones, porque antes, si no había calificación culpable, solicitud por parte del administrador concursal o del Ministerio Fiscal, la pieza se archivaba y no se celebraba vista y no había una sentencia. Y, por tanto, no había obligación del administrador, o más bien una carga, de defenderse de esas alegaciones. El siguiente aspecto es, bueno, es más, se podría decir que los acreedores han sustituido al Ministerio Fiscal, porque ya no se le solicita el informe al Ministerio Fiscal en cuanto a la calificación del concurso, por tanto está la administración concursal y los acreedores. Y la siguiente figura que se introduce, que también puede afectar al seguro de día no, es la posibilidad de elevar informes al Ministerio Fiscal, que cuando detecte la posible comisión de un delito en relación con esas actuaciones que se denuncien en la sección de calificación por parte del administrador concursal o de los acreedores, el Ministerio Fiscal podrá ejercitar la acción penal cuando lo considere oportuno, lo cual, lógicamente, también pues, podrá provocar, hacer que proliferen las acciones penales, que, lógicamente, esto era una posibilidad que ya existía, pero ahora dentro del concurso digamos que se le puede llegar, se le instruye al Ministerio Fiscal para que, si detecta cualquier actividad ilícita, automáticamente inicie las acciones penales que corresponden. Se mantiene la posibilidad de que los acreedores se personen en la fase de calificación y realicen las alegaciones y sostengan la calificación culpable de concurso, y se establece, o más bien se reconoce expresamente, la posibilidad de que se alcance una transacción en la pieza de calificación. Es decir, que el administrador o administradores o personas afectadas por la calificación, que pueden ser administradores de hecho o cómplices, personas que hayan intervenido o que hayan podido con su conducta
generar o agravar la insolvencia, aunque no sean administradores, puedan alcanzar un acuerdo transaccional con los acreedores y la administración concursal, pues para evitar un riesgo mayor de condena, anticipar en ese acuerdo, anticipar la condena o el pago de esa responsabilidad de una indemnización y con eso poner fin a la pieza de calificación. Esto tiene su interés no solo a nivel cuantitativo, lógicamente, para que el administrador concursal y la sociedad pueda percibir ese importe pactado con el administrador y el administrador a su vez se pueda beneficiar de una menor condena, de un importe menor, sino que además en la práctica esto ya se venía haciendo, por lo cual no es que se consagre esta posibilidad, sino que se reconozca, no era lo más habitual, pero se hacía la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Y sobre todo, y tiene una implicación importante para las compañías, en la práctica es frecuente que esa transacción lo que suponga es el pago de las responsabilidades civiles o un importe mayor del que razonablemente se podría entender, y beneficiarse en otros aspectos de esa condena de la calificación concursal, que no es, tampoco vamos a extender sobre ello, pero incluye, entre otras, por ejemplo, además de la pérdida de cualquier derecho en el concurso, la inhabilitación para el ejercicio del cargo de administrar patrimonios, que es, en todo caso, si hay calificación culpable del concurso, tiene que haber durante un plazo inhabilitación, y eso pues, puede formar parte del acuerdo transaccional. Existen algunas otras especialidades en cuanto a la formación y la sección de calificación, caso de incumplimiento del convenio, pero yo creo que tampoco son especialmente relevantes. Y como otra cuestión añadida, que la comentaremos en su momento por la relevancia que pueda tener su interpretación, el artículo 462 establece la regla de la no vinculación de los jueces de lo penal ni de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de la sentencia de la calificación. Ya estaba previsto, expresamente al menos, la regla de la no vinculación de los jueces de lo penal. Si los jueces de lo penal tenían que investigar la posible comisión de un delito en relación con esos hechos que motivaron la calificación culpable del concurso, el juez de lo penal no está vinculado. Y ahora expresamente se dice que tampoco los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Nos faltan aquí los órganos de la jurisdicción social y los órganos de la jurisdicción civil, con las implicaciones que luego comentaremos en cuanto a la posibilidad o al papel que puede desempeñar la compañía de seguros dentro del procedimiento concursal. Por último, y ya le doy paso a Javier, quizá la única modificación que directamente menciona el seguro y que expresamente toca el ámbito del seguro de responsabilidad civil se refiere a la nueva figura del experto en la reestructuración, que es una figura que establece la reforma de la ley concursal para la persona cuyas funciones son asesorar a la hora de esa reestructuración, que puede permitir llegar a acuerdos en la venta de unidades productivas, por ejemplo, asiste al deudor y a los acreedores en estas negociaciones y además elabora y presenta al juez informes exigidos por la ley y los que el juez considere convenientes. Pues en el 679 se establecen estas funciones y en el 681 se establece su responsabilidad civil. Evidentemente no había que establecerla porque el que causa un daño tiene que responder, pero sí establece la obligatoriedad, en el punto 2, la obligatoriedad de tener suscrito un seguro de responsabilidad civil o una garantía equivalente. Y en este sentido, pues podrá afectar al mercado, que podrá, no sé si Javier nos podrá decir si esto acabará desembocando en una modalidad específica de seguro de responsabilidad civil o si pues, se utilizarán las modalidades tradicionales. Y Javier. Perfecto, Javier. No, mil gracias por darnos las principales pinceladas de la reforma. En este segundo punto, un poco más de expectativas, impacto en el mercado, lo hemos llamado Javier y yo, queremos daros unas estimaciones, unas suposiciones respecto a en qué puede implicar o en qué se puede traducir la reforma de la ley concursal en el día a día del mundo o del ámbito asegurador, principalmente en el ámbito del mercado de D&O. Yo creo que es importante primero, y a modo de dar unas cifras y poner un poco de contexto, entender el caldo de cultivo en el que estamos. A ninguno se nos escapa la situación COVID, las tensiones, la rigidez financiera por la que han incurrido algunas empresas o muchas empresas de nuestro alrededor, desde la pequeña pyme o el autónomo hasta la gran compañía.
Hablamos de una situación, no sé si llamarlo de tormenta perfecta, pero sí que desde luego desde un punto de vista financiero o de salud de las compañías está afectando. Hablamos de un incremento en las condiciones financieras con el incremento de los tipos de interés, por lo tanto mayor tensión financiera para las compañías. Hablamos de un aumento de los costes de producción. Todos los sufrimos en mayor o menor medida en nuestras casas ahora que hace un frío que pela con el coste de calefacción, gas, electricidad. Pues imaginaros la gran siderúrgica que tiene que paralizar o que se tiene que plantear paralizar las maquinarias para poder llegar a final de mes con el incremento de costes. Recientemente veía el típico artículo de cómo muchas panaderías estaban teniendo que cerrar por el incremento de los costes de los hornos eléctricos. Escasez en materias primas, como decía, incremento de costes de producción, etcétera, etcétera. Esto veníamos de un escenario para situarnos en el que, derivado de la crisis, vamos a llamar, del COVID, había una moratoria concursal que terminó el plazo el 30 de junio del año 22. Es decir, desde el 30 de junio del 22 había una moratoria respecto a las necesidades por parte de este tipo de compañías, que en muchos casos eran compañías zombies que estaban prácticamente asistidas o que estaban en la UBI o en la UCI por diferentes soluciones financieras, como pueden ser préstamos ICOs o préstamos más o menos blandos financieros. Ha supuesto un incremento, para que os hagáis una idea, en este segundo semestre del 22, de un 22% en el número de declaración de concursos, cuando veníamos de una paralización de casi 18 meses en el que prácticamente no se estaban presentando concursos. Ha habido eso, un incremento del 22% medio. Tengo aquí unos datos, y disculpad que los tengo que leer porque son demasiadas cifras. Las industrias, hay diferentes industrias, y el impacto del número de concursos también se ve modificado según la industria, pero la industria automotriz, concesionarios de coches, talleres, etcétera, para que os hagáis una idea, ha incrementado un 122% la declaración de concursos. Sector primario un 57%, sector alimentación un 46%, es decir, son sectores del día a día en el que hay mucha empresa o gran parte de nuestro tejido industrial está en ese tipo de sectores que suponen una parte importante de nuestro PIB y que se están viendo abocados a tener que posiblemente declarar concurso. Como explicaba Javier perfectamente, ¿por qué creemos que va a haber un incremento o un impacto en el mercado de día? No, por el incremento de la siniestralidad. Cuando hablamos de siniestralidad hablamos de una manera transversal, de una manera mucho más amplia. Es decir, se están dando las circunstancias o se están dando las herramientas o los mecanismos para que haya una mayor posibilidad a ese incremento de declaración de concursos. Hablaba Javier antes del artículo 449, en el que se incluye la participación directa de los acreedores en esta pieza de calificación, por lo cual, cuando hablamos de estos acreedores, son acreedores que tengan o un 5% del pasivo o 1 millón de euros de deuda individual, por así decir, o que sean acreedores por 1 millón de euros. Esto puede parecer unas cantidades elevadas cuando hablamos de 1 millón de euros, pero un 5% no necesariamente es tan elevado. Por lo tanto, existe la posibilidad de que los acreedores sean parte activa o de una manera mucho más explícita en la calificación del concurso. Y después hablaba también Javier, artículo 451 bis de la nueva reforma, el acuerdo transaccional. Esto, estamos hablando de supuestos, y aquí creo que está participando Gonzalo Iturmendi, que sabe mucho del tema y seguro que luego nos puede dar incluso un poco más de luz. Estamos hablando de una situación en la que, y Javier luego más adelante también yo creo que va a poner un poquito más de color a esta pincelada que yo doy, pero en el que en el artículo 76 de la Ley de Contratos de Seguro permite la acción directa. Cuando haya un acuerdo transaccional, los beneficiarios de dicho acuerdo transaccional podrían incluso requerir la acción directa al propio asegurador para el pago de ese acuerdo, lo cual incrementa una vez más las posibilidades de hacer, como solemos hablar en el argot, el trigger de la póliza.
Y no solo eso, hablamos de, a mayor número de concursos, un incremento en los gastos de defensa, y cuando la parte penal tiene un mayor peso, como explicaba Javier perfectamente hace un momento, a ninguno se nos escapa que los costes o los gastos derivados de un procedimiento penal siempre son mucho más elevados. Todo esto va a suponer que la dolorosa para los aseguradores sea mayor. No necesariamente todas las personas o todas las compañías que vayan a estar en un concurso de acreedores o que se puedan ver en la tesitura de la declaración o no del concurso de acreedores necesariamente vayan a accionar las pólizas, pero todo hace indicar, tampoco esto no hay que hacer cohetes en que se está creando una situación en la que el legislador está dando los instrumentos para un mayor número de concursos y por lo tanto se debería derivar en un incremento de la siniestralidad por parte de los aseguradores. ¿Vale? Sí, yo por añadir una cosa, Javier, perdón, en relación con los gastos de defensa, que no hay que olvidar, como hemos mencionado antes y decías tú, los acreedores quieren cobrar y van a ser muchísimo más agresivos. Y yo creo que esto lo que va a poner en alza de nuevo es lo que al final se demuestra siempre como la cobertura esencial de la póliza de DIA, que es la de gastos de defensa. ¿Qué es lo que pasa? El administrador concursal y el Ministerio Fiscal se podían entender como más razonables a la hora de plantear la responsabilidad de los administradores. Si hay indicios, pues iremos a por ello. Los acreedores serán mucho más agresivos y la póliza de DIA, la clave es que se activa con la reclamación. Da igual el fundamento, aunque esté completamente infundada la reclamación, el administrador que antes podía esperar a la solicitud de calificación fortuita del administrador concursal y el Ministerio Fiscal para salvarse y no tener que meterse en esa pieza, ahora va a tener que llegar hasta el final. Y por tanto los gastos de defensa, supongamos si además hay 6, 7, 8, 10 acreedores que solicitan la calificación culpable, los gastos de defensa pueden ser importantes y en todo caso se van a tener que incurrir, aunque luego se demuestren infundadas esas reclamaciones y no haya condena a cubrir el déficit, pero los gastos de defensa en todo caso se habrán devengado. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablábamos un poco, y también Alilo y Javier y yo preparando esta sesión, discutíamos un poco, oye, qué podía ser interesante, y dado que la reforma en sí es interesante, pero como decía Javier, posiblemente no es el foro y ni somos las personas adecuadas para entrar en las profundidades puramente legales, sí que nos parecía darle un pequeño barniz mucho más práctico sobre el concurso de acreedores respecto a la póliza de DIA y cómo la póliza de DIA está bien o mal adaptada o cómo puede responder o no. Y en esta parte sí que yo creo que la experiencia tanto de Javier por litigando con aseguradores en muchos procedimientos relativos a DIA y mi parte de la experiencia en conjunto con clientes y litigando contra esos mismos aseguradores a los que a veces Javier ha tenido que defender en la parte representando al asegurado, creo que podemos dar un barniz muy interesante. Yo creo que lo primero que consideraría es cómo están escritas ahora las pólizas de DIA. Como sabéis, las pólizas de DIA, todas ellas contienen una cláusula de cambio de control, cambio significativo o transacción, en el que hay una serie de supuestos. El cambio clásico es el cambio en el accionariado, en el que se pierde el control de la sociedad por parte de los administradores, habiendo un nuevo administrador, cuando supone o más del 51% de las acciones o un control efectivo del Consejo de Administración. Pero también las pólizas de DIA recogen la declaración o el supuesto del concurso de acreedores. Este es un punto importante. Ya la gran mayoría de las pólizas de DIA consideran que existe un cambio de control, y para los que a lo mejor no estáis tan acostumbrados, pero yo creo que por viendo un poco el foro de los que estamos, todos es nuestro hasta cierto punto nuestro día a día. En las pólizas de DIA cuando se produce ese cambio significativo, esa transacción, cambio de control en su sentido amplio, la póliza entra en suspensión, como sabéis, desde el momento la fecha que se produzca dicho cambio significativo, la póliza entra en lo que llamamos en el día a día, en nuestro argot particular, lleno de tecnicismos o lleno de anglicismos, entra en run-off, y por lo tanto se permite que el asegurado
pueda notificar al asegurador hasta el vencimiento de la póliza reclamaciones que se reciban desde el momento en que se produjo dicho cambio de control hasta el vencimiento de la póliza, siempre y cuando sea por hechos anteriores que se hubieran cometido, hechos anteriores a dicho cambio de control. Obviamente existen luego los periodos extendidos de descubrimiento, periodos de runoff, etcétera, etcétera, pero que creo que ahora mismo no es tan importante. Entendido esto y entendido que la cobertura cesa para nuevas acciones desde el momento que se produce el cambio de control, creo que es fundamental entender cómo las pólizas a día de hoy están recogiendo el cambio significativo cuando hay un concurso de acreedores. A día de hoy, la gran mayoría de las pólizas, pero sigue siendo una sorpresa, y pólizas que han estado menos tratadas o pólizas que ya sea el corredor de turno o el asegurador de turno no ha venido actualizando, porque hay muchas veces que somos muy aversos al cambio, muy contrarios al cambio, porque nos sentimos muy cómodos con los condicionados, recogen que simplemente la declaración de cambio, la declaración de concurso de acreedores por parte del tomador ya deja en suspensión la póliza, es decir, ya entra en ese limbo, en ese runoff, en esa suspensión de la que hablaba antes. Por el contrario, ya hay pólizas más actualizadas que hasta que no entra en fase de liquidación del tomador, no entra en dicho runoff o en dicha suspensión. Esto puede parecer un detalle menor, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos hablando que desde el momento que la póliza entra en runoff, acciones futuras producidas o hechos o actos de gestión realizados por los administradores dejarán de tener cobertura bajo la póliza. Por lo tanto, tenemos que adecuar a los nuevos ámbitos de cobertura o a los nuevos plazos las pólizas para que recojan solo desde el momento de la liquidación de la sociedad, donde ya el administrador concursal pasa a tener el control pleno, que entre en runoff dicha póliza, y no antes, porque tendríamos un potencial gap de cobertura. Ahí hay un aspecto, Javier, que por puntualizarlo es muy interesante, porque además esas previsiones pueden entrar en contradicción, por no decir contravenir directamente la normativa concursal, que establece que por el solo hecho de la declaración del concurso los contratos no pueden perder su vigencia, ¿no? Eso que se pone en todos los contratos en España también, heredado de la tradición anglosajona, y que esas cláusulas no tienen ninguna validez. Yo creo que en este caso lo que se podría defender es con esa norma en la mano, la declaración de concurso, que siempre va a llevar aparejado una cierta pérdida de control por la intervención del administrador concursal, no podría determinar que la póliza entre en runoff. Entiendo, quiero decir que esto se podría defender, pero es verdad que en todo caso quedaría la posibilidad de que por lo menos a la finalización de la vigencia de la póliza, evidentemente, pues ahí lo que pasaría, aunque yo creo que hubiera o no esa cláusula, es que la aseguradora dejara de renovar esa póliza, ¿no? Pero es verdad que ahí ese tipo de previsiones están desfasadas, como dices tú, entre otras cosas porque además es que podrían contravenir la legislación concursal. No, es totalmente cierto. Es decir, al final yo creo ya cada vez son menos los aseguradores que no lo han adaptado. Estaba esta mañana haciendo una revisión y los principales aseguradores ya tienen los condicionados bastante adaptados, o en la gran mayoría. Ha habido un asegurador, diría, especialista en D&O, de los principales 10 con los que yo puedo trabajar, que sigue simplemente incluyendo la propia declaración de concurso, lo cual automáticamente ya me ha hecho requerir al equipo: oye, vamos a revisar las pólizas que tenemos con este asegurador ante el posible o los problemas que podemos tener con nuestros clientes, estando plenamente de acuerdo con tu comentario. Luego, otra de las cosas que, como dicen los ingleses, el elefante en la sala es qué ocurre con la cobertura cuando tenemos un concurso culposo, cuando existe un dolo. En mi opinión, la posición de las aseguradoras no va a variar en gran medida a cualquier otro delito cuya comisión sea únicamente bajo un tipo doloso. Es decir, al final lo que van a decir es:
adelantamos gastos, pero requeriremos el reembolso o el retorno de los mismos en caso de que exista una sentencia firme, dado que el dolo no tiene cobertura. Y aquí lo que nos podemos encontrar es con el clásico el dolo no es oponible ante la ley, como dice la ley de contratos de seguro, y posteriormente el juez pueda decir, oiga, asegurador, pague usted, y después, ya si eso, solicite el reembolso. Yo aquí creo que todavía no tenemos suficiente visibilidad para cómo van a responder, pero honestamente no veo que vaya a ser una posición diferente. Sí que es cierto, y esto hace, pues yo creo que son ya casi 2 años, el Tribunal Supremo de Asturias, si no recuerdo mal, en una sentencia contra uno de estos aseguradores principales o de los que a todos se nos pueden venir a la cabeza cuando hablamos de D&O, en un tema de una derivación de responsabilidad tributaria que no quería darle cobertura al asegurador, que el asegurador negó dicha cobertura, y a lo mejor alguno de los que aquí está presente sabe perfectamente de qué caso hablamos. En esa derivación de responsabilidad tributaria no le quería dar cobertura, entendiendo que la cobertura de la póliza de D&O solo debía ser relativa a infracciones o fallos, o como lo queramos llamar, respecto a la ley de sociedad de capitales. Dicho tribunal le dijo, oiga, esto está usted equivocado, esta póliza debe cubrir de una manera amplia toda responsabilidad a la que pueda haberse expuesto un asegurador, dado que la póliza lo que tiene por intención es cubrir el patrimonio personal de los directivos y por lo tanto usted no tiene capacidad para no darle la cobertura. Y finalmente, en sentencia firme, obligó a dicho asegurador. Sinceramente, puede pasar algo parecido en algunos casos en el que el dolo, cuando hablemos de concurso culposo, en sede judicial vaya en una línea similar y luego pidiéndole al asegurador que si tiene la capacidad de recobro por parte de, presumiblemente, la persona asegurada, que pueda declararse insolvente para cobrar dichos adelanto de gastos. No sé, Javier, si aquí sería interesante hablar un poco lo que hablábamos antes y a lo mejor ahí te cedo un poco sobre los artículos 449, etcétera, sobre... Sí, yo creo que la sentencia a la que hacía referencia puede ser la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2019, ¿no? Me parece que lo que no sé si viene de una sí, era por enero, de exacto. Eso es. Conocidísima ya, que declara que la cláusula de exclusión de la responsabilidad tributaria subsidiaria, si no recuerdo mal, es una cláusula limitativa. Bueno, lo del dolo, la verdad es que es la viejísima discusión que yo creo que es verdad que la jurisprudencia en general, en el ámbito de la seguridad del seguro de responsabilidad civil obligatorio de circulación de vehículos a motor, es clarísimo y se va extendiendo, o se ha extendido ya, yo creo que a todo, que el dolo no es oponible, lo cual genera una cantidad de problemas importantes, ¿no? Porque la realidad es que al final se nos dice que el dolo no es oponible y luego lo que se permite, lógicamente, es que la aseguradora oponga la falta de cobertura del seguro de responsabilidad civil. En este sentido, probablemente las aseguradoras a lo que tienden o lo que tienen que tender para delimitar esta responsabilidad es: yo no cubro, más que no cubro actuaciones dolosas, no cubro este tipo de conductas, no cubro cuestiones relacionadas con impuestos, no cubro cuestiones relacionadas con contabilidad fraudulenta. En teoría eso es perfectamente oponible al tercero. Es verdad que tienes el problema de que te puedas estar metiendo en cláusulas limitativas de derechos que en principio el tercero beneficiario podría discutir. También es la jurisprudencia, hay sentencias contradictorias, podría discutir si es aplicable o no esa cláusula por contravenir el artículo 3 de la ley de contrato de seguro, al ser una cláusula limitativa, que como sabemos tiene que estar resaltada y se tiene que aplicar el llamado requisito de doble firma, que esté expresamente aceptada por escrito.
Entonces, da la sensación de que la posibilidad, a nivel concursal, la posibilidad que tienen las aseguradoras para delimitar estas coberturas es más bien que vayan a conductas concretas y siempre teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro, lógicamente. Pero la exclusión de dolo, como bien apuntabas tú, Javier, solo va a servir para una posible acción de repetición. En un escenario concursal dependerá del caso, pero muchas veces habrá que ver el patrimonio del administrador que está envuelto en una pieza de calificación de un concurso de acreedores, hasta dónde llega para cubrir o para devolver esos importes a la aseguradora. Lo normal será que no haya mucho de qué rascar. Y entonces en ese sentido pues es una defensa un poco pobre, porque da la sensación, yo creo, que la ponibilidad del dolo por parte de las aseguradoras va a ser difícil. Sí. Y esto sí que yo creo que pone de manifiesto otra cuestión importante que ya ha sido apuntada por la doctrina además, que es la falta de correlación entre la regulación de la sección de calificación y los seguros de responsabilidad civil de administradores y directivos, ¿no? Los seguros de día no. Porque en el concurso de acreedores está establecido en la posibilidad del concurso culpable, se asienta en la existencia de dolo o culpa grave en la generación o grabación del concurso como cláusula general, pero luego hay una serie que son casi siempre las conductas que dan lugar a la calificación culpable del concurso, conductas concretas que por su gravedad dan lugar a presunciones juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario, presunciones de que ha habido dolo o culpa grave en la generación o agravación de la insolvencia, y otras que son todavía más graves, que dan lugar a la aplicación de presunciones juris et de jure, que decimos los abogados, es decir, no admite prueba en contrario de que el concurso, de que hay culpa o dolo, culpa grave o dolo en la generación o agravación del concurso. ¿Esto qué significa? Que en la práctica, cuando no concurra una de estas conductas, el juez y lógicamente los que sostengan la calificación culpable, tanto acreedores como administrador concursal, tendrán que demostrar si ha habido dolo o culpa grave. Pero cuando concurra una de estas conductas, la ley básicamente le da igual que haya dolo o culpa grave. Dice que esta conducta, por ejemplo, irregularidad relevante contable, falsedad en las cuentas, no presentar de ninguna manera la contabilidad o no colaborar en la tramitación de concurso con la información que se solicite por el administrador concursal y con el juez, esas conductas no darán lugar a un pronunciamiento sobre si ha habido dolo o culpa grave, con las consecuencias que tiene eso para el seguro, porque el seguro de responsabilidad civil, en principio, según lo que diga, dependerá de lo que diga la póliza, pero lo normal será que la culpa grave la cubra y que el dolo no lo cubra. Con lo cual, algún autor lo que apuntaba era la necesidad de que en la sentencia de calificación el juez se pronuncie expresamente sobre si ha habido dolo o culpa grave. Y esto, evidentemente, tiene mucho interés para las aseguradoras, ¿no? Y esto pone de relevancia ahora ese aspecto que nos faltaba, uno de los aspectos que nos faltaba por comentar, que es cuál es el papel de la aseguradora en la pieza de calificación. ¿Cabe la acción directa contra la aseguradora? ¿Puede personarse la aseguradora? Lo suelen hacer. En la práctica, por lo menos en mi experiencia, la aseguradora no se suele personar. Normalmente no tiene ni siquiera apetito por personarse nunca, pero evidentemente por no poner de manifiesto que existe una póliza de responsabilidad civil, pero a veces puede ser que sí, como en este caso, cuando quiera, por ejemplo, sostener la existencia de dolo, si resulta que el administrador a lo mejor es solvente. Entonces a lo mejor la aseguradora tiene que pagar, pero ve la posibilidad de que haya recuperación, una exitosa acción de repetición contra el administrador y le puede interesar una declaración expresa de dolo. Yo creo que no admite duda en la práctica que la aseguradora como persona interesada se puede personar, valga la redundancia, en la sección de calificación, y lo que admite más discusión, y en la práctica yo al menos no lo he visto nunca, es si los acreedores y el administrador concursal pueden dirigir directamente la acción contra la compañía aseguradora en sede de calificación. Es evidente que, y hay casos en la jurisprudencia, que con la sentencia, con la condena en la mano, se puede ir después contra la aseguradora a solicitarle los importes correspondientes. Ahí hablábamos del acuerdo transaccional, que sería un poco el equivalente, y teniendo en cuenta, yo creo, las dificultades que plantea que no sea parte del acuerdo transaccional la aseguradora, que podría serlo, pero si no lo es, o de ese procedimiento de la sección de calificación, porque la aseguradora tiene que tener derecho a defenderse, tanto de la calificación que se haya solicitado, si luego van a ir contra ella, como el acuerdo transaccional. Sabemos que las pólizas excluyen la responsabilidad reconocida por el asegurado sin consentimiento de la aseguradora. ¿Eso es oponible al tercero perjudicado, esa exclusión, o no lo es, ¿no? Y aunque con independencia de que esa exclusión, la aseguradora tendrá que tener la posibilidad de defender que su asegurado no ha tenido responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una discusión que da
y legalmente da para muchísimo, pero en definitiva yo creo que la conclusión a lo que apunta la doctrina y se empieza a ver, y ya veremos con los acreedores, yo creo que va a ser casi forzoso, con la posibilidad de que los acreedores sostengan la calificación culpable, es a que la aseguradora tenga que tener igualdad de derechos absoluta y la posibilidad de ser parte. De derechos, pero también la carga, en el sentido de que pueda ser parte demandada o parte que potencialmente afectada por la sección de calificación en función de lo que diga el seguro de día, ¿no? y de las coberturas que resulten de aplicación. Sí, sobre las coberturas ahí, Javier, a mí me gustaría hacer ya un apunte y con esto podemos dar paso un poco a comentarios y preguntas por no hacerlo muy tedioso, que todavía estamos en enero, que es un mes horrible, pero yo haría, bueno, obviamente las pólizas de responsabilidad civil y de directivos en particular, teniendo en cuenta que lo que vienen es a proteger el patrimonio personal de los directivos, que no se vea trabado derivado de una reclamación, y cuando hablo de reclamación hablo en el sentido amplio, ya no solo necesariamente en cuestiones concursales. La principal garantía de cobertura es los gastos de defensa, representación legal y todas esas coberturas, cuestiones asociadas o gastos en los que se tengan que incurrir para la defensa. Pero respecto al ámbito concursal, yo creo que hay un punto fundamental y que también ha generado mucho ruido, porque el diferente tratamiento por parte de los aseguradores respecto a las garantías del aval concursal que puedan prestar a, por ejemplo, las garantías financieras o las fianzas que se prestan en procedimientos civiles o procedimientos penales. Como sabéis, España es prácticamente una excepción a nivel mundial en el que en procedimientos penales la aseguradora puede llegar a o tiene la cobertura o se puede dar la extensión para prestar la propia constitución de la garantía de la fianza carcelaria para evitar la cárcel por parte de la persona asegurada. Esta es una anomalía, esto no sucede en otros países y yo recuerdo mi época, que antes hablábamos con Francés, de mi época anglosajona, mi época en Londres, en el que los suscriptores, cuando íbamos a pedirle este tipo de cosas en Inglaterra, se tiraban de los pelos, no entendían nada. Era otro momento, un soft market, y terminaban pasando por el canuto y aceptándolo, pero es completamente anómalo. Sin embargo, ¿qué sucede con la garantía del aval concursal? Los aseguradores a día de hoy han puesto pie contra pared y no es que yo no sea litigioso con los aseguradores, no sea peleón con ellos, pero puedo entender perfectamente en qué se basan, y yo creo que es importante que aquí tengamos todos en cuenta, dado que estamos hablando con el CAI, en qué se basan, y es que solo se están ofreciendo los propios gastos para la constitución y mantenimiento de ese aval concursal. ¿Por qué? Porque los aseguradores lo que sobreentienden es que cuando un juez en un procedimiento, en un concurso de acreedores, solicita un aval concursal a los administradores, existen claros indicios que existe o que va a haber una culpabilidad, un dolo por parte de los administradores, y por esa manera quieren retenerle y quieren poner estas garantías financieras para cubrir potenciales responsabilidades. Cuando hablamos de administradores, generalmente o normalmente no van a ser suficientemente solventes para dar cobertura a esas garantías que puedan necesitar prestar para terceros, para resarcir las potenciales responsabilidades que tengan frente a terceros si se declarase culposo el concurso y no fortuito. Y por eso mismo los aseguradores a día de hoy se niegan a dar la propia constitución. Aparte que posiblemente los límites de las pólizas serían, en todo caso, insuficientes, porque podemos estar hablando de muchos millones de euros, decenas de millones de euros, y cada día y más con la situación de mercado duro, pese a que ahora se ha otra vez reblandecido o se ha ablandado, como queramos decirlo, en la contratación de grandes límites se ha visto un tanto mermada. No se está dando la garantía. Ha sido una discusión por parte de los brokers en momentos de vacas gordas para intentar conseguir para nuestros clientes
dicha garantía, pero hasta la fecha yo no conozco asegurador que haya prestado la propia Constitución, como sí pasa en las fianzas civiles o en los procedimientos civiles, la constitución de cauciones civiles o en fianzas penales, tanto para la pieza civil o penal o criminal de procedimientos penales. Y luego hablaba antes, Javier, de otro punto que a día de hoy yo no lo he visto y sinceramente no sé la norma cómo a responder respecto a la necesidad del experto para la calificación de tener contratada una póliza de responsabilidad civil. No sé o no me extrañaría, dado que las pólizas de D&O últimamente se han convertido en un cajón desastre, que se trate de incluir en la propia cobertura a los mismos, a dicho experto. No sé si esto va a ser aceptable por parte de los jueces o no a día de hoy, honestamente. Yo de momento no he visto ninguna solicitud en este sentido, ningún asegurador que haya adaptado sus pólizas a incluir esta posición como persona asegurada bajo la definición de la póliza. Y luego existen otras garantías, que Javier también lo ha mencionado, respecto a la propia inhabilitación, etcétera, etcétera, que se podrían acceder, pero yo creo que, o que se podrían activar, pero yo creo que lo fundamental es entender que son los gastos de defensa en cualquiera de sus variantes, más el propio aval concursal. Muchas gracias. Javier. Bueno, enhorabuena a los dos. Nos hemos pasado un poquito del tiempo que habíamos establecido. Si os parece, dejamos 10 minutos de preguntas y tal. Alguna, Pablo, si quieres empezar tú, tenías una, ¿no? Entiendo que Pablo soy yo. Sí. Bueno, yo no. Gonzalo, y Gonzalo también tenía la mano levantada. Que Gonzalo bien. también en estos temas tiene mucho que decir. Bueno, pues Pablo y Gonzalo. Vale, yo haré mi pregunta. No quería hacer la pregunta, pero como no veía preguntas, digo, pues vamos a ver si rompemos un poco el fuego. Soy consciente de que mi pregunta no es nada fácil, ¿no? Pero es básicamente qué opináis sobre la consideración de gran riesgo del concursado, porque el concursado puede ser una gran empresa, puede tener la consideración de gran riesgo, y la posición en que queda el asegurado, es decir, el administrador, el director o officer, el administrador o el directivo, ¿no? No es una pregunta fácil y por tanto lo único que pido es una simple opinión. Si la tenéis, que no tenéis por qué tenerla, pero siempre me ha parecido un tema bastante enjundioso. Cuando hay declaración de gran riesgo, no se activan las protecciones de la ley del contrato de seguro y, sin embargo, es evidente que el asegurado cuyo patrimonio se protege nunca es un gran riesgo. Sí, yo honestamente no, Pablo, como siempre das en el grano y honestamente no me lo había planteado, sinceramente. Pues no lo sé, no sé qué opinión tengo, o sea, no quiero decir tampoco en este foro donde estáis tú, está Gonzalo, o sea, gente a la que respeto y a la que me fío mucho de vuestro criterio. No me gustaría decir ninguna chorrada, ninguna tontería. Tú nunca dices chorradas. Nunca dices chorradas, Javier, porque todo esto es totalmente opinable. O sea, puedes encontrar opiniones de los dos gustos, pero es solamente a ti dices, ostras, es verdad, esto es injusto o no, es razonable, no sé. No, o sea, yo lo que decías, es un pensamiento así rápido y que nos pillas un poco, o a mí al menos en fuera de juego. Yo, desde luego, cuando se considere gran riesgo, creo que aún así el patrimonio o la persona asegurada, por mucho que el tomador pueda ser considerado, porque la póliza de D&O, no nos olvidemos, la póliza de D&O es una póliza, yo la llamo corporativa, dado que la paga la compañía, que la compañía sí que puede ser considerada gran riesgo, pero es una póliza personalísima. Es decir, al final venimos a cubrir unas personas aseguradas, por mucho que cada vez estamos desvirtuando más la propia cobertura de la D&O, metiendo a la compañía en muchos supuestos cuando no debería de tener y se convierte, lo que decía antes, en un cajón desastre. Entonces, yo creo que
desamparar, no sé si la palabra es la correcta, pero desamparar o dejar desprotegido a la persona asegurada respecto a la consideración de gran riesgo de la póliza, no es lo correcto, no debería ser lo correcto, porque tenemos que proteger los patrimonios, no el patrimonio de dicha persona, y es la parte más indefensa. Por lo tanto, no debería aplicarle, debería de seguir aplicándole la ley del contrato de seguro. Esa es mi opinión así rápida. Gracias. Yo soy un poco más pesimista u optimista que Javier, depende de qué posición se esté defendiendo, ¿no? A mí me parece que el tomador de seguro de vida no suele ser la sociedad, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Y entonces, si el tomador del seguro fuera el propio asegurado, que es el administrador, las normas que protegen en la comercialización y en la contratación del seguro, ahí sí que tendrían que aplicar al administrador, porque lo que la ley pretende es, oye, la compañía de seguros o el mediador, al final la compañía, que es la que tiene la carga y la que sufre las consecuencias negativas, tiene que proporcionar la información de cierta manera al tomador. Si el tomador cumple una serie de características, es decir, si se considera gran riesgo en unos casos por el tipo de seguro, en otros casos por el activo en balance, el volumen de negocio y la cifra de empleados, entonces yo le considero a usted una persona muy sofisticada, un agente sofisticado en materia de seguros y por tanto no necesita especial protección. Es verdad que, como decía Javier, luego al final no el beneficiario en sentido técnico, pero la persona que se beneficia de las coberturas del seguro, que es el asegurado, es una persona física. Yo creo que no hay que olvidar, la realidad es que no hay que olvidar que estamos hablando de el directivo de esa persona, de ese tomador que la ley le considera un agente que sabe mucho, un agente, una persona sofisticada en materia de seguros. Si la ley entiende que una empresa de cierto tamaño es sofisticado en la contratación de seguros, es difícil justificar que la ley no entiende que su directivo, su administrador y directivo que contrata esa póliza no lo sea. Y luego insisto que al final el directivo normalmente no tiene ni idea, o sea, digamos que sería un poco... no tiene ni idea, lo has dicho perfectamente. Claro, no tiene ni idea de lo que se le está contratando, es decir, le están contratando un seguro, ¿no? Si tiene idea y se involucra, por supuesto, pero lo está contratando la compañía. La compañía le podría contratar eso, le podría bajar las sumas, le podría hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, lo otro sería una carga, yo creo, quizá excesiva para la compañía de seguros. Aunque es verdad que yo creo que también depende, lógicamente, de las circunstancias, porque habrá que ver en concreto el tomador si cumple efectivamente los umbrales para ser considerado gran riesgo y luego, pues bueno, cómo ha sido la comercialización de ese producto, pero yo creo que en la práctica, para garantizar que al administrador se le protege por la vía del artículo 3, y yo creo que es una cosa que a lo mejor acabaremos viendo, tendría que ser el propio administrador el que contrate la póliza. Eso en cualquier caso. El otro es más discutible, pero yo creo que si es el administrador el que contrata en nombre propio, pues ahí sí que estaría protegido. Ahí, Javier, entras en una problemática, y es que el mercado a día de hoy prácticamente no da una solución individual. Lógico, sí, eso sí, por supuesto. Entonces, empujamos en una dirección en la que el mercado no nos está dando una respuesta. Es decir, antes se contaban con los dedos de una mano los aseguradores que daban pólizas individuales, y yo creo que ahora, siendo manco, prácticamente los cuentas. Cerramos Gonzalo, con Gonzalo, Gonzalo, que tenía la mano levantada y al final no ha comentado. Gonzalo. Quita el micrófono. Conecta el micro, Gonzalo. Desconecta el micro. Aquí, ya está, perfecto. Perfecto. Bueno, ante todo, felicitación a Javier y a Javier. Muy bien, habéis hecho una exposición extraordinaria y os agradezco mucho vuestras reflexiones. Y os quería plantear una pregunta, a ver cuál es vuestro criterio. Vamos a ver, desde vuestro punto de vista, ¿creéis que estamos con la nueva situación de la ley concursal, la reforma última, todo el tema de la calificación, se ha producido una situación de agravación de riesgo desde el punto de vista de lo que es la agravación de riesgo en la ley de contrato de seguros, con lo que obliga en definitiva una serie de pasos, con independencia de que parece claro que hay una situación más crítica para los administradores, sobre todo que han llevado o se han excedido un poco en el tiempo sin cumplir con la diligencia del 367 de la Ley de Sociedades de Capital, y han dejado muy descapitalizada la sociedad o infracapitalizada, ¿no?
en vuestra opinión, desde el punto de vista técnico asegurador, ¿creéis que estamos ante una situación de agravación de riesgo desde el punto de vista de la ley de contrato de seguros, lo cual obligaría a hacer un montón de cosas? Y una segunda pregunta, las entidades aseguradoras de D&O deben revisar, yo creo que lo ha dicho Javier anteriormente desde el punto de vista de la mediación, ¿no? Y parece lo más recomendable, deben revisar los condicionados de sus pólizas de D&O ante esta nueva situación, ante este nuevo escenario. Gracias. Yo lo de la grabación, Gonzalo, por concretar tu pregunta, ¿te refieres a la reforma en general como escenario en el que claramente seguro muchas más reclamaciones o algún aspecto en concreto de la reforma? ¿Te refieres a eso? Bueno, concretamente en la pieza de calificación, es decir, la pieza de calificación, como muy bien habéis expresado, pues supone el cambio regulatorio, te refieres, ¿no? El cambio regulatorio, esto es. Yo creo que la respuesta en cuanto al mecanismo y las obligaciones que genera fundamentalmente en tomador y asegurado, me parece que la respuesta tiene que ser no rotundamente por una razón muy sencilla, que es una reforma legislativa y las aseguradoras tienen conocimiento de esa grabación, si lo fuera, el cambio legislativo, en el mismo momento en el que la tiene el tomador y el asegurado, ¿no? Entonces el asegurado y el tomador no tendría ninguna obligación de notificar. No sé si, la segunda derivada es si con independencia de que se haya producido, estaría justificado la aplicación de algunos de los mecanismos que establece la ley cuando hay buena fe y se cumple con ese procedimiento, que es la posibilidad de modificar la prima o de... No, me imagino que la segunda parte va por ahí, ¿no? Y ahí yo reconozco, o sea, yo en principio el cuerpo me pide dar una respuesta claramente negativa porque en teoría, bueno, si tú cifras el riesgo, la posibilidad de recibir reclamaciones, se podría valorar así, ¿no? Pero es verdad que la reclamación siempre va conectada con el hecho dañoso, que es independiente de que el acreedor pueda o no denunciarlo. O sea, al final, oye, hay más riesgo, el riesgo de D&O es la posibilidad de que se cometa un acto incorrecto. Todos sabemos que el siniestro en la práctica es la reclamación, bien, pero siempre está vinculado a los actos incorrectos. Entonces, que una aseguradora trate de modificar las condiciones en medio del partido diciendo que ha habido una agravación del riesgo porque es más fácil que me reclamen los acreedores ahora, a mí me parece un tiro bastante largo, ¿no? Porque al final esto no cambia, digamos, no afecta a la posible responsabilidad en sentencia del administrador o a la posible comisión de actos incorrectos. Me parecería más difícil si, por ejemplo, se estableciera como acto incorrecto o comportamiento negligente algo que antes no lo estaba. Y eso efectivamente también agravaría el riesgo, ¿no? Pero es verdad que teniendo en cuenta que es un cambio legislativo, es una pregunta muy interesante. Yo me inclino en general por el no, por las razones que te he dado, e incluso aunque fuera una modificación más de procedimiento, fuera de fondo, ¿no? Que se pasase a considerar comportamiento negligente lo que no lo era o comportamiento contrario a los deberes del administrador, me parecería difícil porque al final es un cambio, es una reforma legal. No, yo ahí, un poco al hilo de lo que dice Javier, yo coincido con él. Y aquí yo le pongo dos planos, es decir, a mitad de partido no veo la capacidad del asegurador por agravación del riesgo de modificar las condiciones, más allá de que coincida con la renovación de la póliza, que eso obviamente se puede dar, eso no habría ningún problema. Generalmente no hablamos o para ciertos tipos, o ya el asegurador ante la potencial renovación tácita ya precancelará para proponer nuevas condiciones a la renovación, eso por un lado, y segundo, desde un punto de vista puramente de ambiente, como hablaba antes de caldo de cultivo, no creo, o sea, más allá de, como dice Javier, el acto dañoso, el acto erróneo, van a seguir siendo los mismos. No creo que se incrementen el número de actos erróneos por la modificación de la reforma. Lo que sí que puede dar es que haya, o se han dado los mecanismos para que la reforma active mayor número de reclamaciones. Dicho esto, me preguntaba Javier antes, fuera de la sesión que estábamos charlando, oye, ¿cómo ves el mercado? ¿Ya está tomando cartas en el asunto? Digo, sinceramente, todo lo contrario. Es decir, la tendencia de mercado, le decía, he tenido renovaciones del 40%. Digo, esto es absurdo, no tiene ningún sentido. Y lo que tanto nos ha costado a todos, hablo
aseguradores, mediadores, asesores, etcétera, a defender los incrementos exponenciales durante los últimos 24 o 36 meses, desde que se juntó el COVID con la crisis puramente aseguradora de rentabilidad de las carteras, etcétera, etcétera, nos lo hemos cepillado, hablando mal y pronto, en 6 meses, desde junio, julio hasta la fecha. Nos lo hemos cargado y hemos perdido prácticamente toda credibilidad con el mercado para decirle: no, estas son las condiciones a las que tenéis que renovar. Cuando dicen, bueno, pues si antes me decías que lo lógico era un 100%, entonces desde un punto de vista puramente de mercado, tampoco vemos yo no preveo una gran modificación más allá, y lo hilo a la segunda pregunta, más allá de la necesidad por parte de los aseguradores. Y aquí, pues el caso de los Vesolowskis, el tuyo, creo que tenéis una oportunidad de negocio, si me permites la expresión, para ayudarles a actualizar los condicionados a que reflejen bien los ámbitos temporales. A mí lo que más me preocupa para mis clientes son los ámbitos temporales de cuándo va a entrar en run-off la póliza, cuándo considero que hay un cambio significativo, cuándo hay un cambio de control, transacción. Cada póliza tiene una definición. Es la propia declaración del concurso, aunque se vean mermadas las facultades de los administradores, no necesariamente dejan de tener capacidad de gestión o supervisión, como solemos decir en las pólizas. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, creo que necesidad de modificar el condicionado directamente, no sé si va a haber, quizá interés por parte de las aseguradoras puede haber primero. Si aumenta el número de reclamaciones, lo normal será, por supuesto, se podría excluir, pero eso a nivel de mercado yo creo que es prácticamente inviable excluir la responsabilidad concursal. Lo que se podrá es sublimitar sublímites en gastos de defensa, que en tantas pólizas de aún no existen, y te puedes ir a la totalidad de la suma asegurada, pues que haya un sublímite, por ejemplo, para responsabilidad concursal. En relación con el ámbito temporal, y por apuntar una cuestión muy concreta, y ya terminamos, que yo creo que ya es hora, además de lo de la entrada de run-off que comentaba Javier, el cambio de control, yo creo que sí que es interesante vigilar el momento en el que lo que se considera reclamación, ¿no? Ya ha habido discusiones y la jurisprudencia de algún caso interesante en las que se han dicho que la reclamación es pues la solicitud de calificación culpable o es incluso la sentencia, ¿no? Y no la apertura de la sección de calificación, pero ahora con la reforma todavía más, porque ahora los acreedores, eso sí que es cierto, tienen que ser bastante diligentes, porque el acreedor que quiera sostener una calificación culpable tiene que remitir las alegaciones que decíamos por correo electrónico a la administración concursal prácticamente a la vez que comunica su crédito. Entonces, un acreedor que comunica su crédito y dice: oiga, yo voy a pedir la calificación culpable por irregularidad relevante contable, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no es una reclamación bajo la póliza, habrá que ver lo que dice el condicionado, habrá que estar muy atentos, y ahí los corredores son fundamentales, a esa famosa, tan conocida cláusula de notificación de circunstancias que pudieran dar lugar a una reclamación, porque es evidente que si un acreedor te notifica eso, si tú eso no lo notificas a la aseguradora y hay un cambio ahí de compañía o una renovación y no lo has notificado, te puedes quedar con una laguna de cobertura importante. O sea, que yo creo que en ese sentido hay aspectos que sí que a los que sí que habría que atender. Bueno, yo había prometido que terminábamos ahí cuarto, que uno de los ponentes tiene un compromiso también a continuación. Y nada, Frances, si quieres haces tú un poco la despedida. Cumplimos. Y cerramos la sesión. Solo por cerrar quería apuntar una cosa, y es que como todo en esta vida, el sector asegurador, a diferencia del legislativo, vamos bastante acorde a los cambios de la realidad empresarial y social, y nos adecuamos bastante más rápido que la propia legislación, con lo cual a mí eso es la parte que me da bastante confianza en temas tan complicados como pueden ser estos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, cumplimos con esa premisa de cerrar a las 7:15 para poder cumplir todo el mundo con sus compromisos, y simplemente, como siempre, agradecer a los ponentes, por un lado, las interesantes aportaciones y demás que han realizado. A los participantes y que habéis estado aquí, pues daros las gracias por vuestra participación y emplazaros como siempre, a los siguientes temas que iremos anunciando puntualmente, tanto en la web como a través de las páginas, ¿vale? Entonces, nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a los Javier. Muchas gracias, Francesc. Un placer.
Gracias. Un abrazo a por la todos. presentación. Un fuerte Un abrazo. abrazo. Un abrazo. Chao. Un abrazo a todos. Adiós. Chao.